pero por lo que veo en la Argentina, aquí desde lejos, a mí me parece que hay mucha fuerza de la unión de tantas mujeres, que esa es la plaza masiva que había hace poco cuando se trató del tema de la legalización del aborto en Argentina, de esos miles y miles y miles de mujeres que se reunían allí, incluso en otras partes del mundo, para apoyar ese proyecto. Es algo que allí me parece que se siente muy fuertemente, que la sociedad creo que va cambiando y que también hay hombres que apoyan esos proyectos, ¿no? Sí. Eso en Brasil también lo puedes decir, que las mujeres logran reunir tanta fuerza que es un movimiento de cambio general. Há 2 anos, se não me engano, a gente teve também uma ocupação de mulheres na rua para pedir também a saída do Eduardo Cunha na época, e muitas mulheres foram às ruas, e a gente falava na Primavera das Mulheres, né? Mas nada tão forte como aconteceu agora. Há 2 domingos atrás, uma semana antes da eleição, as mulheres tomaram as ruas do país inteiro, desde cidades menores e mais conservadoras até os grandes centros urbanos, dizendo que ele não. E aí a gente dizia que você tinha muitas opções de candidatas e candidatos à presidência, de muitas linhas políticas diferentes, e as mulheres até diziam: você quer votar no neoliberal? Você tem a opção, você pode votar em quem você quiser, mas votar em alguém que afirma que fraquejou uma vez porque teve uma filha mulher, e que isso, né, é um problema, e que fala publicamente. Vocês estão falando de feminicídio, querem uma lei para acabar com o feminicídio? Vocês deviam querer também homicídio, peguem as armas, e essa é uma defesa pública. Então as mulheres foram de fato às ruas dizer que ele não, e ainda assim temos um segundo turno muito preocupante, mas a força das mulheres tem se mostrado de fato importantíssima. Agora, para o Legislativo, muitas mulheres negras foram eleitas. Vocês devem ter acompanhado a execução de Marielle Franco no começo do ano no Brasil, uma vereadora eleita com 46 mil votos na cidade do Rio de Janeiro, exterminada, e até hoje a gente não sabe dizer quem matou Marielle Franco. 3 assessoras da Marielle foram eleitas agora deputadas estaduais: Renata, Dani e Mônica. Quando a gente diz que Marielle foi semente, é disso que estamos falando. Então, só do gabinete dela, 3 outras mulheres foram eleitas no Rio de Janeiro. E no Brasil inteiro, muitas outras. Mas você imagina a situação de tensão dessas mulheres? Em São Paulo, Érica Malunguinho foi a primeira mulher trans negra agora eleita deputada estadual pelo estado, agora por São Paulo. E ontem eu passei parte da tarde no hotel, no telefone, conversando, porque todas extremamente preocupadas com como vai ser agora. Ao mesmo tempo que a gente comemora essa vitória política, a gente não tem garantia das nossas vidas. E os protestos na Argentina foram, de fato, muito inspiradores. A gente ficou, assim, muito motivada, inspirada com a força das mulheres argentinas. Muito obrigada. Sí, eso creo de la inspiración de dar un paso y presentarse como mujer en el rol pública o con sus libros, que es algo muy importante para inspirar a más personas, hombres o mujeres, ¿no? Pero particularmente mujeres, para mostrarse también, escribir, decir, y aquí estamos. Y algo que dijiste vos antes, Mercedes, de crear algo nuevo, ¿no? No simplemente oponerse a las estructuras de la sociedad que se encuentran, sino crear modales nuevos, ¿no? Vos como escritora ves tus libros también un poco con ese mensaje, porque en tu nueva novela que acaba de salir aquí en la versión alemán, Populist, que se llama Unionsverlag, en ese libro hay roles bastante poco comunes en una novela negra, o sea, hay un protagonista masculino que es más bien un antihéroe, y las personajes femeninas tienen mucha más fuerza, diría, ¿no? ¿Eso lo haces adrede para estimular a tus lectores? Es que ya me lo han dicho otras veces acá en Alemania.
notar que el rol de mi protagonista, que mi protagonista les cuento que es una asesina, y me dicen que es el rol fuerte dentro de la trama de la novela. Pero es que aquí que Úrsula, que es mi personaje, que es una asesina serial, es una aficionada. Y el que es realmente un criminal profesional es un hombre. O sea que en realidad también sucede en mi novela, como sucede en la vida y como lo vemos todos los días, que la mujer es la que tiene que pelear hasta para llegar a ser una asesina profesional y que el hombre es el que tiene la profesionalidad en el crimen. Pero yo también pensaba en otras cosas, ¿no? Les decía hoy que la literatura construye mundos, que el relato es importante. Yo vengo de un país que en este momento tiene una situación completamente diferente de Argentina, de Brasil. Vengo de un país socialista donde hay matrimonio igualitario, donde hay, por ejemplo, se ha legalizado el consumo de marihuana. Todos conocen a mi expresidente Pepe Mujica y saben que Uruguay es un país que tiene una fama internacional bien ganada, además desde su posición. Pero no se crean que por eso no tenemos problemas, es decir, el tema del femicidio nos afecta, hay una cantidad de crímenes importantes, digo, hay un imaginario colectivo, sobre todo entre hombres y sobre todo entre determinados hombres, que todavía creen que la mujer y que el cuerpo de la mujer es de su propiedad. Y todo eso también, a pesar de venir de un país con realidades tan diferentes a la argentina y a la brasileña, todo eso es algo que estamos construyendo o estamos tratando de construir a través de la literatura. No es fácil el relato. Yo pensaba, por ejemplo, que siempre idealizamos en Europa a los suecos hasta que vino Felix Mankel con La quinta mujer a contarnos que en Suecia también había crímenes contra las mujeres. Después vino también Stieg Larsson y nos develó que también hay tremendos casos de violencia contra las mujeres. Bueno, me parece que desde esa posición, desde la posición también de la literatura, es importante el trabajo. Y bueno, y fue también la idea que tuve cuando armé una trama, mostrar una trama policial, pero también una mujer que está peleando por determinado lugar en la sociedad. Una mujer que no es solamente el cuerpo y que no es solamente el rol que le asignaron con su educación en la sociedad y a través de su familia. Una mujer que quiere ser otra cosa, que además no puede ser el estereotipo. Entonces va por otro camino. Sí, a la vez es muy divertido también leerlo, ¿no? Que a lo mejor es una forma de llegar a un público más masivo. Es que la realidad es tan tremenda que, al menos en mi caso, y cuando yo escribo, si no lo hago a través del humor, y sobre todo a través del humor negro, que es mi herramienta, me resulta prácticamente inabordable, me resulta imposible. La realidad es tan dura que yo trato de, no digo mejorarla, pero morigerarla un poco, atenuarla un poco a través del humor, y si puede ser humor negro, mejor. Sí, gracias. Sí, en cambio, uno de tus textos importantes de los últimos años, Bella, o le viste la cara a Dios, es sumamente fuerte, ¿no? Un texto que me impresionó mucho, le recomiendo a todos leerlo si no lo han leído, bueno, los otros libros también, ¿no? Pero ese texto verdaderamente me da un choque de conciencia, me pareció, porque es muy violento también y no tiene nada de ese divertido, eso de que hace un poco más fácil por el lado de humor, ¿no? Y me alegró mucho que obtuviste premios para este texto, que hay una versión que salió como graphic novel, y leí también que ese graphic novel ahora se hacen murales en diferentes partes. Es una historia de una chica que es secuestrada y tiene que trabajar en un bordel en Buenos Aires, ¿no? Y o sea, es un mensaje muy fuerte contra el tráfico de humanos, de hombres, particularmente mujeres prostituidos, ¿no? Prostituidas, sí. Perdón, sí. Y me gustaría un poco cómo
cómo se te da meterte tanto en una temática con tanta violencia, ¿no? Lo sufres al escribirlo tú misma, cómo lo soportas en tu propio cuerpo, pasar esa historia a esas palabras. Bueno, es el texto más duro y más violento que tengo. En otros tengo humor también, pero este justo no, porque el tema era tremendo. Sucedió que una amiga mía que había hecho una editorial digital en España decidió lanzar la editorial con una colección de cuentos clásicos reversionados. Y a mí me dijo, vos reversioná a La Bella Durmiente. Entonces yo puse a decir, ay, ¿qué hago? Si es una mujer que está tirada en una cama, presa de una maldición, 100 años. Y lo dije 2 o 3 veces hasta que dije, es así, en la mesa. Una mujer secuestrada para trabajar como esclava sexual en un prostíbulo. Entonces dije, bueno, ¿cómo escribo esto? Y ahí es donde empieza a tallar y se mezcla, y es bien notable que no es que la literatura no es solo ese mensaje, sino su forma, ¿no? Porque después de pensar cómo cuento esto, desde qué voz, desde qué persona, primera persona, o sea, yo, era muy difícil, porque una persona que está siendo torturada constantemente, a mi juicio, no puede tener un lenguaje muy articulado, sino un lenguaje más bien del dolor, ¿no? Una tercera persona, ¿y quién es que está mirando ahí en un prostíbulo? ¿Un cliente? ¿Un proxeneta? Me parecen horribles y yo no tenía ganas de pensar las cabezas esas horribles. Entonces pensé, bueno, segunda persona. Pensé, una persona que está siendo torturada puede elegir creer como estrategia de supervivencia que su cuerpo está ahí, pero su mente o su alma están en otro lado y no pueden ser capturadas por los secuestradores. Habría un espacio de libertad en la mente o en el alma. Y además, si yo digo, porque tú estás siendo torturada o tú estás siendo, no sé, golpeado, te mete adentro, ¿no? Directamente. Es agarrar al lector y meterlo dentro del texto. Entonces me pareció una herramienta buena. Y después, como aún así, y me interesó mucho eso que dijiste de cómo te pasa por el cuerpo, porque a veces se soslaya que los escritores escribimos con el cuerpo porque no hay otra cosa, creo yo, en la vida de nadie más que su cuerpo, principalmente, ¿no? Y la literatura se siente en el cuerpo. Y a mí me dolía mucho esta. Entonces elegí escribirlo con una base métrica de un verso clásico en español, que es el octosílabo. No sé en alemán cuál es el metro más popular. Creo que no tenemos nada tan marcado, conocido, bueno, ¿no? El octosílabo en castellano es como si uno se subiera a un caballito que trota. Vos te subís y te va llevando, te va llevando, te va llevando. Entonces le puse ese texto, esa música, para que me llevara a mí y me la hiciera tolerable, y además era consistente con el discurso de la narradora, que es un discurso que se asemeja un poco a una plegaria. Entonces uno va leyendo pa, 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 y es más fácil para uno, escritor, para el lector también, y bueno, y a ella le viene bien. Sí, sigo pensando en esto que es una ayuda, ¿no? Para con sin enciclopedia, ¿quiénes son tus lectores? ¿Puedes decir? Ahora sí, en principio no, en principio llegaba a grupos más por la enciclopedia y a mí me frustraba, porque realmente trabajo mucho para poner todo en la novela, ¿no? Todo lo que yo estudié, porque tuve la suerte de poder estudiar, y también lo que pasa por la calle, lo que escucho en la radio, las canciones de moda, los kits del verano, mezclar todo y que haya 2 niveles de lectura, un nivel que atiende a las peripecias, a las aventuras, y otro nivel para la gente que tenga su biblioteca atrás, puede gozar de mucho intertexto y decir, ay, que mira esto, mira qué divertido. Pero en la última novela, o en mi nueva novela, no me gusta decir la última porque pienso, ay, mirá si después me muero y era la última en serio. Entonces prefiero decir la nueva. O sea, en mi novela más nueva, sí creo que logré llegar a un público mayor. Tal vez porque la editorial es Penguin y es una editorial muy grande y tiene más distribución. Y es una novela que tiene una complejidad, es una novela que reescribe un clásico argentino que se llama Martín Fierro, pero a la vez, si vos no leíste Martín Fierro, lees una novela de aventuras parecida en algún sentido a un western, porque son 2 mujeres que se largan en una carreta por un territorio que es de dominio de los indios, que van hacia lo desconocido y que tienen aventuras y amores y les pasan cosas. Entonces también te puedes divertir con eso. Vos lees la historia de cómo una mujer que era presa de su destino, que tenía 14 años, 2 hijos, y nunca se le había ocurrido que podía ser otra cosa que madre y esposa,
de golpe descubre el mundo, se entera de que es una esfera, de que hay seda, bueno, no sé, se entera de muchas cosas y empieza a gozar de la vida y a descubrirlo todo. Y el desafío de ese libro era un poco contar el mundo como si lo vieras por primera vez, como si fueras un recién nacido, pero como ella tiene 14 años, cuando es la primera vez que lo vio, lo puede contar. Entonces era, y bueno, y me parece que se está logrando eso que yo quería, y bueno, espero que continúe así porque es muy grato. Gracias, Camila.